de pecadores redimidos por gracia. Si es la primera vez que nos acompaña, quiero serle honesto desde el comienzo. Lo único que va a encontrar en este lugar es un pueblo de muchos pecadores, pero pecadores que saben que su única esperanza es Jesucristo. Estamos acá no porque seamos perfectos, sino porque buscamos aquel que es perfecto, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por favor, acompáñeme en su Biblia a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. La Biblia que utilizamos para nuestros estudios públicos como iglesia es la Reina Valera de 1960. Creemos que esta versión es la versión más fiel que tenemos al español. Como también lo aclaro siempre que hago mención de esto, no quiere decir que las demás versiones no sean útiles, son muy buenas para nuestro estudio. Pero la Reina Valera nos favorece para poder tener en alta estima los textos originales. El título de la enseñanza de hoy es El deber del esposo. Y aunque de manera explícita está dirigida a los esposos que conviven con una esposa no creyente, este deber aplica a todos los creyentes de la iglesia. Dice entonces la preciosa palabra de Dios lo siguiente: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por favor, léalo conmigo nuevamente. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En la sección anterior, del versículo 1 al 6, en el capítulo 3, Pedro dio unos sabios consejos a la mujer cristiana que convive con un esposo que no ha creído. Le enseñó a permanecer en esta unión en lugar de abandonarla, y esto por gloria y amor a Dios. La animó a sufrir gozosamente en el campo misionero que le ha sido entregado, pues su esposo, aunque no ha creído, se convierte en su primer campo a evangelizar, pero hacerlo desde la esperanza en lo que Cristo hace y lo que ha prometido, pero que su conducta obediente, piadosa y dócil sea testimonio para que su esposo crea y sea salvo. Hoy Pedro se dirige entonces a los esposos que, siguiendo la línea de lo que viene enseñando, conviven con esposas que no han creído. Y quiero hacer acá una importante nota aclaratoria. El caso al que está haciendo mención Pedro es cuando hay un matrimonio ya constituido y uno de los dos conoce a Cristo. En el caso anterior, las esposas, en este caso, a los esposos. Esto no es un consejo para que un creyente justifique su unión con un no creyente para después tratar de ganarlo. Eso no es lo que está enseñando Pedro. Pedro lo que está explicando acá es lo que sucede cuando dos personas no creyentes son expuestas al evangelio y uno de los dos cree. Y eso es importante tenerlo claro. Cuando un hombre se convierte a Cristo en medio de una unión matrimonial, se enfrenta en un sentido a un gran desafío. Un desafío que no está acompañado de tanto sufrimiento como el que tiene que asumir la mujer cuando se convierte a Cristo antes que su esposo. Es evidente por la dinámica social de esta audiencia y aún por la nuestra que es mucho más complejo para una mujer lidiar con un hombre que no ha creído que a un hombre con una mujer que no ha creído. Una vez el esposo adopta la fe cristiana,
En el contexto del que está hablando Pedro, y lo aprendimos hace 8 días, la mujer simplemente tenía que adoptar la fe de su esposo en aquel entonces. Pero Pedro está buscando algo más que tratar de forzar a una mujer a adoptar la fe de aquel que ha creído. Pedro lo que le va a enseñar a los esposos es no imponer una fe, sino guiar amorosa y sabiamente a su esposa para que siga a Cristo con todo su corazón y no solo por una imposición familiar. La estructura de esta enseñanza hoy la veremos de una forma muy práctica. Primero, veremos cómo Pedro llama a preservar sabiamente la unión matrimonial. Segundo, ¿cuál es el trato adecuado que el esposo debe proveer para su esposa? Y tercero, ¿cuál es la recompensa que el esposo recibe por su obediencia? Veamos primero entonces ese llamado a preservar sabiamente la unión matrimonial. Y Pedro inicia diciendo, vosotros maridos, hoy hablaremos entonces a los esposos, igualmente vivid con ellas sabiamente. El esposo es llamado a preservar la unión matrimonial, no a disolverla. Cuando un hombre y una mujer están caminando sin Cristo y uno de los dos conoce a Jesús, Dios jamás llama al creyente a que abandone al no creyente. Para Dios el matrimonio es honroso aunque se haya dado en dos personas que no han puesto su fe en Cristo. Por eso Oseas dice que Dios aborrece el divorcio. La conversión de un esposo a Cristo trae cambios notables en la familia, transforma la dinámica del hogar, pero sin lugar a duda tendrán que sufrir en muchas ocasiones mientras su esposa y sus hijos no conozcan a Cristo. Pero este sufrimiento no es tan notable como el de las esposas que se convierten antes que sus esposos. Esposo, en el momento en que tú crees en Cristo, tu esposa se convierte en tu primer campo misionero. Se convierte en el alma por la que más debes orar. El griego que Pedro utiliza acá para decirle a la iglesia y particularmente a los esposos, vivid, significa morar juntos, pero a convivir de manera íntima y amorosa. El esposo no debe vivir con su esposa aguantando o soportándola porque no tiene otra opción. Pedro no está diciendo acá, como has creído, lo único que te queda es aguantar y soportar la mujer que tienes al lado, así no la quieras. No. Lo que está diciendo es que la mujer que tienes al lado, primero debes permanecer con ella porque estás unido en matrimonio, no delante de los hombres, primeramente delante de Dios, y esto hace que sea delante de los hombres. Permanece, pero no es aguantando, no es tampoco como algunos hombres dicen, es que en mi casa nunca falta alimento. Yo estoy encargado de mantener llena la nevera del hogar. La tarea del esposo no es solo ser proveedor de su casa, es vivir amando y cuidando sabiamente a su esposa. Es una convivencia de intimidad y de amor. Esa es la dinámica que debe existir en un matrimonio sin importar cuánto tiempo llevemos juntos. Es triste y lamentable escuchar en hogares, es que nosotros éramos tiernos y amorosos cuando recién empezamos. Cuando pasan los años, eso se acaba. Muéstrame eso por la Biblia. Porque el trato amoroso, tierno, dócil y romántico que Pedro está mandando a los esposos permanece para siempre, no es solo en una fase de la relación matrimonial. Y aún debe permanecer independientemente de que nuestra esposa crea o no crea en Cristo.
Entonces el deber que Pedro está entregando al esposo es nutrir y amar constantemente a su esposa en el vínculo de la intimidad. Y esto es diario. Todos los días el esposo se levanta con una tarea misionera: nutrir, amar, cuidar, dirigir tierna y piadosamente a su esposa, como Cristo lo hace con su esposa, con la iglesia. Pero recuerde lo que está pasando en la audiencia. La solicitud que Pedro está haciendo a su iglesia, a sus hermanos, es en medio de un tiempo donde esto no era bien recibido por los hombres. Pues hablar de amistad y de trato íntimo a la esposa en una época grecorromana y aún con fuerte influencia judía era extraño. Ver a la esposa como una amiga, ver a la esposa como alguien con quien tengo una relación íntima, para los hombres de la audiencia de Pedro eso era literalmente locura. Pues los hombres de este tiempo solo veían a la mujer literalmente como una sirvienta que se ocupaba de las cosas del hogar y de criar a los hijos. Datan los relatos históricos cuando los historiadores se dirigían hacia la mujer según los términos propios de la época, que la mujer era considerada como un enser del hogar. Es decir, para los hombres de la época una mujer tenía el mismo valor que un florero, lo podía cambiar cuando no le gustara. Ese era el trato que recibía la mujer en este tiempo. Pero ¿qué hace Pedro? Hace un contraste con la cultura, pues el evangelio jamás se somete a la cultura, el evangelio transforma la cultura. La iglesia no debe adaptarse a la cultura, la iglesia enseña la verdad para que la verdad transforme la cultura. No nos sometemos a ella. ¿Y qué le enseña Pedro a la iglesia? Hermanos, esposos, así su esposa no haya creído, ustedes tienen que considerarla de alto valor. Deben cuidarla, deben vivir con ella y amarla como su amiga, como su confidente. Sí, esposos, su mejor amiga debe ser su esposa, su confidente debe ser su esposa. Pero esta labor misionera no se hace de manera pasiva o desde la resignación. Dice Pedro que debe hacerse con sabiduría. Está diciendo: varones, no abandonen el barco, no va a ser fácil. Van a haber dificultades, van a haber lágrimas, van a haber momentos difíciles al tener que convivir con alguien que no ha puesto su fe en Cristo. Pero háganlo con sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Es el temor a Dios. Es la reverencia y la obediencia a su palabra. Ser sabio es hacer lo que Dios dice en su palabra de manera correcta, en el tono correcto y en el momento correcto. Ser sabio no es tener solo la verdad, es enseñarla de manera adecuada, siendo fiel a la palabra. Pedro les está diciendo: sean comprensivos con el rol que han recibido. Sean comprensivos con la esposa, con la mujer, que deben empezar a ver con alto valor, aunque ésta no sea cristiana. Su manera de tratarlas y el vivir con ellas debe ser honroso. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Crea o no crea. Y deberás ser muy sabio en esta tarea, porque la sabiduría te permitirá entender que mientras ella no ponga su fe en Cristo, no podrá tratarte como la palabra dice que debe tratarte.
no podrá respetarte como la palabra enseña que la mujer debe respetar a su esposo, porque está muerta en sus delitos y transgresiones. El esposo creyente debe vivir sabiamente con la esposa que no cree, entendiendo que hasta que ella no ponga su fe en Cristo, está imposibilitada para amarte y honrarte como debe hacerlo. Pero quiero decirte a ti, esposa, que no has creído, que esto no puede ser una excusa para seguir irrespetando y vivir sin sujetarte amorosamente a tu esposo. Pues que no seas creyente no te habilita para vivir de manera pecaminosa y despreciable con el esposo que Dios ha puesto para cuidarte. Pedro entonces está hablando a los varones que han creído y les dice: sigan firmes, ámenlas, cuídenlas, sean sabios, predíquenles el evangelio, instrúyanlas, pero no de manera impositiva y arbitraria, sino con sabiduría. Muchas veces el mayor obstáculo para que una esposa no creyente rinda su corazón a Cristo no es la predicación del evangelio. No es la verdad que enseña a su esposo. El mayor obstáculo es la actitud y el trato que el esposo creyente da a la esposa que no ha creído. Tristemente, por la religiosidad, muchos hombres que ponen su fe en Cristo empiezan a tratar con desprecio a su esposa. Es que como usted no ha creído, ni para qué la escucho si usted no puede hablar con sabiduría. Toman decisiones sin hablar con su esposa. Es que yo no te voy a escuchar porque tú no eres salva y no me interesa escuchar a una pecadora como tú. Eso es contrario a lo que Dios pide al hombre que haga con su esposa. Aunque tu esposa no haya creído aún, tú debes escucharla. Debes tratarla con respeto y debes tratarla con amor. Pero al final siempre deberás escoger lo que la palabra ordena. Esposos, nuestra tarea no es imponer la verdad a nuestras esposas, pues su conversión no es por la fuerza, no es por ningún poder humano, es por el Espíritu de Dios, pues la salvación es por gracia, no por lo que nosotros hagamos. Así que nuestra esposa entonces no solo es nuestro campo misionero, sino también nuestro cincel. ¿Y sabes cuándo tu esposa va a creer, aunque la trates sabiamente? Cuando Dios quiera. Y mientras eso pase, seguirá utilizando a tu esposa para hacerte más y más como Cristo. Pues la tarea que tú y yo tenemos que efectuar con nuestras esposas es la misma tarea que Cristo hizo con su esposa. Sabia, amorosa y pacientemente la guió, aun cuando ella era rebelde y desobediente. Eso somos nosotros. Pero Cristo nos desechó, nos abandonó, pacientemente nos atrajo a Él con cuerdas de amor. Así que ¿cuándo termina esta tarea que nos ha sido dada como esposos? Nunca. Y es diaria. Pero Pedro también enseña cómo debemos hacerlo. ¿Cuál es el trato que el esposo debe dar mientras vive sabiamente con su esposa? Dice el texto, dando honor a la mujer como vaso frágil. ¿Escuchó bien? Dando honor a la mujer como un vaso frágil. La audiencia de Pedro está en medio de una cultura que no rinde honor, valor, respeto a la mujer. Más bien la tratan de manera áspera, dura, tosca, insensible. La perciben como una sirvienta que puede ser cambiada en cualquier momento. Pero Pedro, enseñando la verdad, le dice a sus lectores: ustedes deben proceder de manera distinta. Es decir, tú no puedes decir, es que mi abuelo trataba así a mi mamá, mi papá trataba así a mi mamá, entonces yo por eso trato a mi esposa así. Es que el ejemplo que yo tuve fue un hombre serio, callado, poco romántico, poco tierno y poco caballeroso, entonces por eso yo soy frío y silencioso.
Eso puede servirte en medio del mundo para justificar tu conducta, pero delante de Dios eso no te sirve para nada. Porque independientemente del ejemplo que tú y yo hayamos tenido de nuestro padre, de nuestro abuelo, de nuestro bisabuelo, de nuestro entorno y nuestra cultura, el Señor le ordena a los esposos ser tiernos, amorosos, caballerosos, comprensivos, sabios con sus esposas, aun si no son cristianas. Así que si hasta hoy te has justificado en tu papá o en el mal ejemplo que recibiste, es momento de que pidas perdón. Haz que yo toda la vida he sido frío, callado, poco romántico, pues llegó el momento de que cambies. Porque nuestros antecedentes familiares o nuestros patrones conductuales no nos sirven para justificarnos delante de Dios sin cumplir con nuestro deber. Tenga 50, tenga 60, tenga 70, bienvenido a la escuela de aprendizaje. Y no es tarde para aprender, y no es una opción. Debemos vivir sabiamente con nuestra esposa, dándole honor, dándole honra, respetándola. ¿Ven cómo cambia lo que Dios enseña con respecto al mundo? Pero miren los términos que utiliza Pedro. Dice, ¿por qué debes honrarla? ¿Por qué debes tratarla con respeto? ¿Por qué debes considerarla como alguien de alto valor? Porque ella es más frágil que tú. Y frágil no significa débil en carácter, en intelecto o en espiritualidad. Pedro está presentando a la mujer como una creación de Dios de muy alto valor, que debe ser tratada con delicadeza, dulzura y ternura. La fragilidad que Pedro está atribuyendo a la mujer no es en debilidad. Lo que está diciendo Pedro a su audiencia es digna de que la trates con delicadeza y con dulzura. Términos que para los hombres de este tiempo son algo cursi. Qué curioso que lo que el mundo hoy cuestiona y critica como una muestra de debilidad en el hombre sea de alto valor a los ojos de Dios. Hoy escucha uno a los hombres, ¿usted por qué va a tratar a su esposa con ternura y delicadeza? ¿Para que se la monte? Mis hermanos, ¿por qué lo hacemos? Porque Dios lo enseña en su palabra. Pero el término que está utilizando Pedro también enseña que hay una diferencia fisiológica. Es decir, Pedro está diciendo que por fenotipo la mujer no fue diseñada para labores pesadas, toscas y rudas. Porque esta labor fue conferida al hombre por fenotipo y por mandato. ¿Quiere decir con esto, pastor, que ninguna mujer puede hacer trabajo pesado? No, sí puede hacerlo, pero no fue diseñada para ello. O sea, físicamente puede hacer cosas que deberían hacer el hombre, pero se está saliendo de su diseño, se está haciendo daño a sí misma porque no fue diseñada para estas labores. Aunque lo haga, se está lastimando porque está llevando un peso que no debe llevar, porque fue a su esposo quien se le confirió esta responsabilidad. Claro, una mujer puede cargar las cosas pesadas del hogar, pero debería ser el esposo el que lo haga. Tristemente hoy se está desvirtuando el diseño de la mujer y están queriendo convertirla en algo que es contrario a su naturaleza. Es el esposo quien debe asumir esta responsabilidad. Fragilidad entonces no es inferioridad. Piense en esto. Las más preciosas obras de arte requieren un cuidado y un trato especial. No porque carezcan de valor, al contrario, por su alto valor, deben ser tratadas con suma delicadeza. Porque el trato inadecuado de estas obras de arte dañará sus colores, dañará sus matices y hará que la obra de arte pierda valor. No tratar a la esposa con delicadeza es no tratarla conforme a su alto valor. Es un intento vil por dañar la hermosa obra de arte que Dios puso a nuestro cuidado. Esposos,
Nuestras esposas son un regalo que Dios nos dio de muy alto valor para cuidarlo, viviendo sabiamente con ellas. No imponiéndoles la verdad, sino guiándolas con dulzura y con ternura, tratándolas con amor, pero entendiendo que son dignas de un trato delicado, no áspero y no tosco. Y si aún cree que Pedro está equivocado, acompáñeme a leer a Pablo en Colosenses 3:19. Porque si en su mente va a pelear con Pedro, también va a tener que pelear con Pablo. Colosenses 3:19 dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Varones, una cosa es la masculinidad con la que Dios nos ha dotado y otra cosa es ser ásperos con ella. El hombre por naturaleza y composición debe ser fuerte, masculino. Por eso ese intento moderno de feminizar la masculinidad también es una distorsión del diseño que Dios le entregó al hombre. El hombre ha sido puesto para guiar con firmeza y con carácter su hogar, pero con un trato amoroso, tierno, dócil. Jamás debe haber un trato áspero para con la esposa. ¿Escuchó también la palabra que utilicé? Tiernos. ¿Cuántos esposos quisieran ser reconocidos hoy socialmente por, mira, este esposo es muy tierno con su esposa? Pocos quisiéramos tener ese calificativo para distinguir nuestro rol de esposos. Pero ¿saben algo? Esa es una de las cualidades que caracterizó a Cristo en su ejercicio y en su ministerio. Segunda de Corintios, capítulo 10, 1, en la parte A, dice lo siguiente: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Cristo fue tierno en el trato con su iglesia, fue manso, fue cariñoso, fue amoroso, fue dulce, fue paciente, a pesar de lo que es la iglesia. Cristo es nuestro ejemplo de ternura. Así como Cristo trata a su iglesia, nosotros debemos tratar a nuestras esposas. ¿Usted nota esto? Cristo, a pesar de lo que usted y yo somos, nunca desistió de salvarnos. Por eso estamos hoy acá. Nunca se cansó de nosotros, aunque éramos sus enemigos. Amorosa, paciente y firmemente una y otra vez por medio de sus cuerdas de amor y la preciosa predicación del evangelio nos atrajo a Él, a pesar de que no obedecíamos sus mandamientos, a pesar de que no lo respetábamos y lo honrábamos como Rey de Reyes y Señor de Señores, y a pesar de que no lo amamos como Él es digno, Él nos amó. No se deshizo de nosotros como si fuéramos un florero cualquiera que se puede cambiar. Y Él sí tendría el poder para hacerlo. Él sí podría cambiarnos si así lo quisiera, porque Él no está obligado a salvarnos. Nos salva por amor y por una gracia que no merecemos. Pero jamás abandonó su propósito de salvarnos. Así que esa misma ternura con la que Cristo salva a un pueblo pecador y lo hace su esposa, es la misma dedicación, ternura y dulzura con la que un esposo debe instruir a su esposa no creyente, aunque no lo ame, no lo respete como debería amarlo y respetarlo. Pues cada vez que usted lo hace, cada vez que su esposa no creyente lo maltrata, lo lastima y no se sujeta a usted, usted lo único que debe recordar es: Señor, gracias, porque a través de lo que mi esposa está haciendo, me estás recordando cómo era mi trato contigo.
porque una y otra vez tú me llamabas en amor a obedecerte y yo no lo hacía. Una y otra vez me llamabas a respetarte y yo no te respetaba. Pues así como yo hice contigo y tú me amaste paciente e incondicionalmente, hoy me estás recordando que es el mismo amor y el mismo trato que le debo dar a mi esposa, así no se lo merezca. Porque yo no merecía que me amaras y me amaste. Porque el amor no es por mérito, es por gracia. Porque el amor con el que fuimos amados es incondicional y con ese mismo amor debemos amar a nuestras esposas. También da otra razón, dice ellas son coherederas del grato don de la vida. Pedro acá no está hablando de la vida eterna. Pedro está diciendo, tanto la mujer como el hombre han recibido un don de Dios por gracia, la vida. El hombre y la mujer recibieron un don de Dios, vida, hálito de vida. Dios no da un trato preferencial a uno por ser hombre o al otro por ser mujer. A los dos los tiene en alta estima. ¿Por qué? Porque a los dos les mostró su gracia y su bondad. Desde la creación misma, el hombre y la mujer son de alto valor para Dios. La mujer no es inferior al hombre. ¿Y cuál es la recompensa que el hombre recibiría o recibe por obedecer esta solicitud? Mire lo que dice su texto. Nuestra oración no será estorbada. Nuestra oración no será estorbada. No tendrá impedimento para ser bien recibida por Dios. Pedro está diciendo, esposos, vivan, permanezcan, no abandonen el barco. Háganlo con sabiduría, no imponiendo, con un trato tierno, dócil, amoroso, tratándolas con delicadeza y con dulzura. Y así sus oraciones serán escuchadas. ¡Qué gran recompensa! Pero a la vez qué gran advertencia. ¿Nota usted todo lo que hay en esta premisa? Cuando el esposo no da a su esposa el trato que ella es digna de recibir, sea o no sea creyente, las oraciones que eleve difícilmente serán atendidas por Dios, pues su mala actitud mantendrá sus oraciones ancladas a la tierra, no llegarán al cielo. Qué contundente lo que el Señor nos está diciendo como esposos. Es tan importante que el esposo cumpla con diligencia esta solicitud que la consecuencia de no hacerlo incide en uno de los medios de gracia más importantes que Dios ha entregado a su iglesia, la oración. Un esposo creyente podrá pasar días orando, días ayunando, pero si no cumple con su deber de tratar a su esposa con amor, con dulzura, con delicadeza, con sabiduría, no será escuchado por Dios. Es como si Dios le estuviera diciendo al esposo en palabras de Pedro: hasta que tú no trates a tu esposa como debes tratarla, ¿por qué vienes a hablar conmigo? Si tu muestra de amor y obediencia a mí es el trato que le das a esa mujer que he puesto para que con tu vida misma le muestres a Cristo. Hay esposos que son muy diligentes en la vida eclesial. Hombres que son serviciales con sus compañeras de trabajo, son muy serviciales con las mujeres de la iglesia, pero con su esposa no. Debe ser al revés, esposo. ¿De qué sirve que tú organices las sillas en la iglesia para que tu esposa se siente, si a tu esposa, para que las mujeres de la iglesia se sienten, si a tu esposa en casa nunca le sirves con amor y con respeto?
Hombres que están atentos a cualquier necesidad de las hermanas en la iglesia. Ay, es que se me dañó una porcelana, tranquila, yo se la pego. Ay, es que se me dañó la llave del baño, tranquila, yo se la arreglo. Pero en su casa pueden tener a sus esposas rogándoles hace tiempo: mi amor, arreglas esto, por favor. No tengo tiempo para usted, estoy muy ocupado. Eso es un trato duro, eso es un trato áspero y es un trato que no debe estar presente en un hombre cristiano. Pues aunque la esposa no crea, nuestro deber es servirles, amarlas como Cristo sirve y ama a la iglesia. Pero es importante entender también el punto donde aparece esta solicitud. Al igual que Pablo lo hace en Efesios, Pablo ordena al esposo y ordena a la esposa que vivan de la manera que deben vivir. Pedro ordena al hombre y a la esposa a vivir de la manera que deben vivir. Luego de mostrar la preciosa gloria que hay en Cristo, amado esposo, hasta que tú y yo no miremos a Cristo, no contemplemos a Cristo, no lo amemos con todas nuestras fuerzas y nos deleitemos en Él, esta tarea será imposible para nosotros. Por eso estas solicitudes vienen mucho después de llevarnos a mirar a Cristo con toda su belleza y con toda su majestad. Así que a nosotros también, esposos, se nos está llamando a sufrir por amor. Es decir, en la forma en la que Cristo sufrió por amor en favor de su amada esposa, asimismo tú y yo tenemos que sufrir en amor de nuestra amada esposa, crea o no crea. ¿Nota usted el trato de Cristo con nosotros? En medio de nuestra desobediencia, en medio de nuestra rebeldía, siendo sus enemigos, aún así se entregó en una cruz para salvarnos. ¿Cuál va a ser tu excusa? ¿Qué vas a decir? Ya no la aguanto, ya no lo soporto, llevo varios años orando por ella, siendo un buen esposo y ya no la aguanto. No aguanto más, me voy. ¿Sí? ¿Y en qué vas a justificar esa decisión? ¿Acaso has visto a Jesús, aquel que debes imitar y seguir sus pisadas, diciendo: ya no me aguanto más la iglesia que salvé? Ya no soporto más su pecado y su maldad, me voy. No. Nada de esto cambió su disposición a morir en una cruz para salvarnos. Hermanos, no es fácil. Pero si el Señor ordena que lo hagamos, es porque Él nos da la provisión para hacerlo. Así que permítame enmarcar esto en medio de todo lo que hemos visto. Pedro ha solicitado entonces a la iglesia que se sujeten a los gobernantes y a todas las autoridades. A los amos les ha pedido, a los creyentes les ha pedido que se sujeten a sus amos, a sus gobernantes, a sus autoridades. A la esposa que ha creído le dice: sujétate en amor a tu esposo, aunque no sea cristiano. Y aunque eso implique sufrir, hazlo por amor a Dios y con la esperanza de que Él se salve. Pero si viene hablando de autoridad y sujeción, quiere decir que entonces a los hombres también les está diciendo en un sentido: sujétense a sus esposas. ¿Cómo? Podrá decir usted: pastor, creo que leyó mal, ¿sujetarme a mi esposa? Muéstreme en ese texto donde dice sujeción. Mis hermanos, el contexto está hablando de sujeción. Así que a los hombres les está diciendo en un sentido: sujétense a sus esposas. ¿Pero cómo? Permítame explicarlo en palabras de Pablo. Acompáñeme a Efesios 5:21. Sé que mis palabras no cuentan, pero las de Pablo sí. Efesios 5:21. Está hablando Dios a la iglesia y está empezando un mandato a los esposos. ¿Y qué les dice? Someteos unos a otros en el temor a Dios. La esposa debe sujetarse a su esposo, así no sea creyente, en respeto y en obediencia, reconociendo la autoridad que Dios ha puesto sobre él. Pero el esposo también se sujeta a su esposa en un sentido
cuando la trata de forma amorosa, tierna y la sirve en amor. Esa es la sujeción mutua que hay entre los esposos. La esposa honra, respeta y obedece a su esposo no porque lo merezca, por amor a Dios. Y el esposo se sujeta a su esposa, sujetándose a Dios en el mandato que le da de tratarla con delicadeza, con ternura, como vaso frágil, sabiamente, amándola, cuidándola y dándole el valor y la honra que ella merece. Mujeres, ustedes no tienen que hacer nada para ganarse el respeto del mundo, como el mundo intenta enseñárselo hoy a la mujer. El mundo hoy le está enseñando a la mujer: tienes que hacer esto, tienes que ocupar este puesto, tienes que tener este título para que valgas. No creas eso, tú vales solo por ser criatura de Dios y por gozar del don de la vida. Y todo esposo debe tratar a su esposa con la más alta honra y el más alto amor, tenga o no tenga títulos, tenga o no tenga poder, tenga o no tenga dinero. Pero recordemos también en lo que nos enseñó Pedro, que nuestra obediencia a los seres humanos es inferior a nuestra obediencia a Dios. Jamás un creyente debe desobedecer a Dios por obedecer a los hombres. Es decir, nosotros jamás debemos obedecer a nuestras autoridades cuando nos piden que desobedezcamos a Dios. Como ya lo aprendimos, la esposa no debe obedecer a su esposo cuando éste le pide que desobedezca a Dios. El empleado no debe obedecer a su jefe cuando éste le pide que haga algo que no agrada a Dios. El esposo, aunque amoroso, tierno y caballeroso con su esposa, jamás debe ser cómplice del pecado de su esposa. Ser sabio, dócil y amoroso no es ser cómplice y tolerante con el pecado de la esposa. No es guardar silencio cuando ella peca. Es hablar, pero con mansedumbre, con humildad, con piedad y con bondad. Permítame terminar entonces con lo siguiente. Cumplir este santo deber no es fácil, esposos. El matrimonio está tan cargado de grandes responsabilidades que cuando Cristo le explicó a los apóstoles lo que era el matrimonio, ellos dijeron: ¿quién entonces se casará? Esto es imposible para los hombres. Pero ¿qué hace Cristo? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ser el esposo que debemos ser es algo imposible para nosotros. Solo es posible para aquel que pone su fe en Cristo y encuentra su fortaleza en Él. Pero por favor, ten en cuenta algo: muchas veces no será fácil. Sufriremos las respuestas dolorosas de nuestras esposas. Aunque intentemos amarles, servirlas, muchas veces enfrentaremos situaciones de dolor. Muchas veces no recibiremos el resultado esperado. Pero recuerda, no lo hacemos por el resultado. Lo hacemos para la gloria de Dios y para dar un buen testimonio a ellas, de que queremos amarlas incondicionalmente como Dios nos amó incondicionalmente. Esposos, nuestra tarea de amar a nuestras esposas no es solo cuando ellas son amables, dóciles, sumisas y respetuosas. Debe permanecer aun cuando ellas nos tratan de una forma distinta a como queremos. ¿Por qué? Porque así verán a Cristo. Pero también así nosotros recordamos la paciencia y el amor que Cristo tuvo con nosotros. Cuando tu esposa responda de una forma inadecuada, recuerda que de esa misma forma tú y yo hemos respondido una y otra vez a Dios. Y así como Cristo nos trata en medio de nuestra mala conducta, pues espera de nosotros que tratemos a nuestra esposa como Cristo nos trata a nosotros. Esposos, sin importar cuán dura sea la tarea, jamás acudan a la imposición o al trato áspero. La salvación de una esposa no es por imponerles nuestra fe, es por ser diligentes en la tarea que el Señor nos ha comisionado.
es por descansar en la obra del Espíritu Santo, el cual esperamos traiga vida a nuestra esposa. ¿Cuándo? Cuando queremos, cuando el Señor quiera. Y usará a nuestra esposa para tratar nuestro corazón el tiempo que sea necesario. Así que no hay excusa para abandonar el barco. Nuestra tarea no es usar nuestra posición de autoridad para lograr que nuestras esposas vengan a la iglesia o estén presentes en la adoración familiar. Nuestra tarea es acompañarlas amorosa, diligente y tiernamente, no solo para que nos acompañen en cuerpo, sino que un día sus corazones también nos acompañen a adorar al Señor y a rendirnos delante de Él. Esposos, nosotros no hemos sido puestos para cambiar la conducta de nuestras esposas. Nosotros hemos sido puestos para guiar a nuestras esposas con amor, con delicadeza y con ternura, para que conozcan a Cristo, el que nos salvó cuando no lo merecíamos. Y por último, quiero hablarle a ustedes, esposas. Esposas, esta tarea que le ha sido dada al hombre no es fácil, no es sencilla. Por favor, no lo hagan más difícil de lo que ya es. No actúen con necedad, no sean tropiezo para que sus esposos busquen a Dios. Dejen de ser un obstáculo. Entiendan, mujeres, que aunque ustedes no quieran poner su fe en Cristo, mientras sus esposos estén más cerca a Jesús, mejor será el trato y el cuidado que les darán a ustedes. No sean tropiezo para que sus esposos busquen a Cristo. No sean tropiezo para que sirvan a Dios con todo su ser. Pues entre más se acerquen a la luz, más sabiamente las tratarán a ustedes. Pero déjame decirte a ti, esposa, que no has creído. Dios te llama a ti a que te arrepientas. Y no puedes justificarte más en la torpeza de tu esposo. Es que yo por eso no he creído en Jesús, porque es que mi esposo no hace lo que dice la palabra. Y cuando mi esposo cambie, yo sí voy a cambiar. Cuando mi esposo me trate como me debe tratar, ahí sí voy a buscar a Jesús. No te engañes. Independientemente de las torpezas de tu esposo para tratarte con delicadeza y amor, tú necesitas venir en fe y arrepentimiento a Cristo. Porque tú también tienes el deber de tratar a tu esposo como la palabra lo enseña. Y solo vas a poder hacerlo cuando vengas en fe y arrepentimiento a Cristo. Esposos, esta tarea no es fácil. Pero no podemos darnos por vencidos. No podemos bajarnos del barco. ¿Sabes cuándo podrás decir me cansé, ya no la soporto? ¿Sabes cuándo podrás decir ya no aguanto más su falta de respeto? Ya no aguanto más su falta de sujeción. ¿Sabes cuándo podrás decirlo? Cuando escuches que Cristo diga lo mismo de la iglesia. ¿Y sabes eso cuándo va a pasar? Nunca. Cristo jamás se cansará de su iglesia, a pesar de lo que nosotros somos. Qué gran ejemplo tenemos. Pero gracias a Dios, porque en Él también tenemos la fuerza para cumplir con esta tarea. Anhelo pronto que los hombres de esta iglesia sean llamados sacerdotes de su hogar, autoridades espirituales sabias, pero también hombres tiernos y dulces, así como Cristo es tierno con su iglesia. Les invito a que cerremos nuestros ojos y oremos. Hombres jóvenes, chicos que aún son solteros, desde ya trabajen para ser hombres tiernos, firmes, autoridades de su hogar, pero que tratan con dulzura, con respeto a sus esposas. Pídanle a Dios desde ya, a pesar de su corta edad: Señor, quiero que desde ya prepares mi corazón para ser el esposo que debo ser. Prepárame desde ya para amar a la esposa que me darás en el momento indicado, para tratarla como tú me tratas a mí, con el amor y la paciencia con el que tú me tratas. Pero esto también te anima a algo.
si tú has creído, tú debes poner tu mirada en una mujer que haya creído. Porque si no afrontarás grandes sufrimientos. Una cosa es cuando los dos no creen y uno cree estando casados. Y otra cosa es que tú siendo creyente te unas en matrimonio con alguien que no ha creído, tanto hombre como mujer. Porque cosa difícil es esta. Señor, gracias. Gracias por este momento. Y cada uno según su situación